Las guerras de religión seguirían asolando Europa hasta la Paz de Westfalia en 1648. La revolución religiosa iniciada por Lutero en Alemania desencadena herejías de signo diverso, primero en Suiza, más tarde en Francia, después en Escocia, Inglaterra y los países escandinavos. En cambio, Polonia, España y los demás países latinos permanecerían fieles al Papa. Ulrico Zwinglio funda en Zúrich en 1518 su propio protestantismo de fuerte tendencia estatalista y nacionalista suiza, más radical que el del propio Lutero. Elimina los sacramentos, cierra conventos y maltrata a los católicos que se oponen, lo que provoca una guerra entre cantones protestantes y católicos. Más repercusión que la de Zwinglio alcanzó la reforma de Juan Calvino. Nacido en Francia y refugiado en Ginebra, aceptó las tesis de Zwinglio y parte de las luteranas. Su error principal no es tanto la justificación solo por la fe, como la predestinación. El hombre, según él, no es libre para elegir su salvación o condena. Solo Dios salva y ha elegido o predestinado a los que quiere salvar. Así, el éxito en los negocios temporales sería signo de predestinación. Por eso se ha dicho que su doctrina está en el origen del moderno capitalismo liberal. Calvino convirtió Ginebra en una república teocrática e intolerante. De su influencia surgirán los presbiterianos en Escocia, los puritanos en Inglaterra, los calvinistas de los Países Bajos o los hugonotes en Francia. En Inglaterra no fueron las ideas de Calvino o de Lutero las que llevaron a la separación de Roma, sino la pasión del rey Enrique VIII por una cortesana, Ana Bolena, de quien confiaba obtener un heredero varón. El monarca inglés pidió al Papa el divorcio de su mujer legítima, Catalina de Aragón, pero su petición fue rechazada. Despechado, Enrique VIII promulga en el año 1534 el acta de supremacía por la que se autoproclama cabeza suprema de la Iglesia en Inglaterra. Acto seguido se casa con Ana Bolena, pero esta mujer tampoco proporciona al rey el ansiado hijo varón, y 5 años más tarde ordena decapitarla. Una vez erigido en máxima autoridad religiosa, el rey ordena ejecutar a todo aquel que no acepte el cisma. Así reciben la palma del martirio el obispo Juan Fischer y el prestigioso canciller Tomás Moro, entre otros. Moro, primer ministro del reino, fue el único que se negó a firmar el acta de supremacía en el Parlamento. Enrique VIII lo destituye, lo encarcela en la Torre de Londres y finalmente manda cortarle la cabeza. A la muerte de Enrique VIII le sucede su hijo Eduardo VI, de 9 años, en cuyo breve reinado se imponen las herejías calvinistas y luteranas. Tras él sube al trono María Tudor, que intenta restaurar la fe católica, sin conseguirlo. Su muerte da paso al largo reinado de Isabel I, quien en 1559 establece oficialmente el anglicanismo como la nueva religión del Estado. Bien, esto es un adelanto de lo que vamos a ir viendo durante... Vale. Lo primero es que os voy a comentar un poco cómo va a ser el programa de... Durante las próximas clases. Entonces, empezaremos por un casi contemporáneo de Lutero, que va a ser Zwingli, Ulrich Zwingli, o en castellano Ulrico Zwinglio, que como ven está en fechas muy parecidas a las de Lutero. De hecho, él decía que su reforma no venía de Lutero, sino que había realizado una evolución personal en la misma línea de la doctrina de la justificación luterana. Bien, él va a ser el fundador de la Iglesia Evangélico Reformada en Suiza, en la Suiza de habla alemana. De una familia religiosa, tenía
2 hermanas religiosas y un hermano sacerdote, con una gran formación humanista. De hecho, era amigo personal de Erasmo de Rotterdam, conocido humanista. Era capaz de hablar en griego. Hay una anécdota divertida de las conversaciones de Marburgo de 1529 entre Lutero y Zwinglio. Entonces Zwinglio hablaba en griego y Lutero decía, no, en latín o en alemán. Y entonces Zwinglio, para fastidiarle, le seguía hablando en griego, ¿no? Digamos que Zwinglio es una primera escisión que tiene el luteranismo a partir de las múltiples y sucesivas que va a tener, ¿no? Bien, pues se forma en Viena y en Basilea, va a ser predicador en Zúrich, que va a ser, digamos, su centro de operaciones, donde va a promover una reforma, también con la ayuda de los poderosos del lugar, ¿no? Va a ser vicario en Einsiedeln y va a criticar las indulgencias, ¿no? En la misma línea que lo hizo Lutero. Tiene también, por supuesto, la interpretación de la sola escritura, es decir, sin contar con el magisterio ni la tradición, etcétera, etcétera. Zwinglio, sin embargo, va a ser más radical. Se acordarán cómo en las conversaciones de Marburgo, de 1529, la siguiente es una ilustración, ¿no? Primero diré esto, ¿no? Que es predicador en Zúrich y que durante una peste Zwinglio da muestras de gran heroísmo, ¿no? Va a escribir en 1520, es decir, 3 años después, el momento en el cual Lutero recibe la bula de anatema, de excomunión por parte de Roma. Él mismo va a escribir sobre la escritura y la gracia, sola escritura, sola gracia, ¿no? Entonces decía que había dado muestras de heroísmo durante esa peste y va a ser sobre todo conocido, bueno, en primer lugar, rechaza enseguida la autoridad de la Iglesia. También hay un problema porque mantiene una relación con una mujer casada. Eso influye, parece ser, también en este estado de cosas, aunque habitualmente en estos lugares, como no son tan pasionales como nosotros, los latinos me refiero, muchas veces tienen origen de tipo teológico, ¿no? Como ven, redacta 67 tesis sobre la sola escritura, la Eucaristía, las imágenes, por supuesto en contra de las imágenes. Hay también en este protestantismo reformado una cierta tendencia iconoclasta de rechazo a las imágenes. Y perdón porque tengo que hacer un pequeño paréntesis, que a lo mejor han visto en el vídeo que les he mandado esta mañana, de cómo la palabra reformado es un término genérico referido a todos los protestantes, o un término específico. Cuando hablamos específicamente de los reformados, es la reforma de origen suizo, es decir, Zwinglio y Calvino, que es lo que vamos a ver hoy. ¿De acuerdo? O sea, cuando estamos hablando del protestantismo reformado, estamos hablando de este tipo de protestantismo. ¿De acuerdo? Cierro el paréntesis terminológico y seguimos con esto, ¿no? El tema de la justificación y de la libertad, lógicamente, es un hombre poco emotivo, más reflexivo. Es un hombre con una cierta contundencia verbal, que vamos a ver en los suizos. Suiza es un país donde la mayoría del territorio son montañas, por lo tanto podríamos pensar que eso configura también la mentalidad de las personas, ¿no? Son gente luchadora, infatigable, y entonces él también, de un modo muy sistemático, pues va a promover la reforma en Suiza, ¿no? Y después un logocentrismo. ¿Qué queremos decir con un logocentrismo? Es
un modo de vivir el cristianismo en torno a la palabra, donde la palabra es mucho más importante que los sacramentos, donde la predicación ocupa un lugar central, donde no hay imágenes, no hay religiosidad popular. Es una religión sobre todo interior, más de tipo espiritual, y espiritualizada a través de la escucha y la predicación de la palabra. ¿Se entiende lo que quiere decir logocentrismo? De hecho, no sé si se acordarán que comenté que había una iglesia, en este caso luterana, en Nuremberg, donde había un pequeño altar y después encima un gran púlpito, como diciendo aquí lo importante es la palabra y de vez en cuando celebramos la cena aquí, pero la predicación de la palabra es lo realmente importante. Sus celebraciones son sobre todo liturgias de la palabra con largas predicaciones, con sermones, como podemos ver en la mayoría de las iglesias protestantes ahora mismo, ¿no? Bien, entonces tiene un periodo de teocracia, es decir, donde hay una combinación entre el trono y el altar, o el Estado y la Iglesia, donde se identifica la religión con la política. Entonces, digamos que estos predicadores suizos, Zwinglio y después, sobre todo Calvino, tienden a identificar con una iglesia de tipo nacional. Y entonces, el que es líder espiritual es también líder político. Y veremos que hay un entreveramiento muy estrecho, una unión muy estrecha entre la autoridad política y la autoridad religiosa, ¿no? Bien, se celebra esa primera Eucaristía evangélica, que lógicamente tiene que ver con la Deutsche Messe de Lutero, la misa alemana de 1526, donde se eliminan los elementos sacrificiales, se traduce a la lengua vernácula en su totalidad y se introducen una serie de elementos propios, también quitándole una cierta relevancia a la liturgia en favor de la palabra, como decíamos, ¿no? Y después, como la condición de ciudadano, la condición de la ciudadanía y de mejorar la vida en este mundo, en la ciudad, era como un signo de predestinación. Esto lo vamos a ver más claro en los calvinistas. Pero digamos, el ser un buen ciudadano es una condición irrenunciable para ser un buen cristiano. Por eso, entre los protestantes, por ejemplo, son estrictos cumplidores del deber. Y en principio, pues hay una menor corrupción. Porque, digamos, el pagar los impuestos, el no defraudar, el cumplir los deberes cívicos es parte de su modo de vivir la religión. Lo cual a lo mejor no es malo, digo yo. Voy a contar como anécdota una cosa que me dijeron en Perú. ¿Hay alguien de Perú aquí? Me dijeron que, no sé si era verdad, pero que había localidades en las cuales los evangélicos triunfaban porque conseguían que la gente dejara el trago. Cosa que a lo mejor el padrecito no había conseguido durante décadas, y ahora los evangélicos no sé con qué medios, no soy capaz de evaluar, y si luego a lo mejor uno tiene recaídas o no, pero eso es lo que decían, ¿no? Como una ética fuerte, pues iba acompañada del modo de vivir la religiosidad. De hecho, vamos a ver que hay una cierta tendencia al puritanismo. Vamos a irlo viendo poco a poco. Por un lado, hay una estructura de tipo congregacional, una igualdad entre fieles y pastores. Es decir, los pastores son elegidos por la comunidad y se constituyen, sobre todo entre los calvinistas, como sus elders, sus presbíteros. De ahí vienen los presbiterianos, que veremos también enseguida. Es decir, el principio de la comunidad es lo más importante y por lo tanto será sobre todo una eclesiología de la comunidad, de la comunidad local y por supuesto sin ningún tipo de dimensión universal, ¿no? Bien, también hay una unión entre política y religión
Y digamos que esta reforma, tanto alemana como en territorio suizo, tienen un cierto componente de rebeldía contra el emperador Carlos V, que era dueño de media Europa. Entonces, ahí se unen política y religión, y el estar en contra de un poder político quería decir ser protestante. Entonces, se mezclan ahí las dos cosas. Lo cual va a dar lugar a las guerras de religión. Habíamos visto al principio de la paz de Westfalia, cuyos regio e ius religio, cada uno tenía la religión que tenía su príncipe, lo cual es un atentado contra la libertad religiosa de las personas y va a crear esas diferencias que en un primer momento crean las guerras de religión y que después con esa paz en cierto modo se arregla y digamos que Europa vuelve a la paz. Pero ahí, por ejemplo, morirá Zwinglio. Este va a ser el motivo por el cual el protestantismo suizo va a estar unido al protestantismo suizo-alemán, quiero decir, al protestantismo suizo-francés, que vamos a ver enseguida. Perdón, aquí está la famosa reunión de Marburgo de 1529. No sé si se acuerdan cómo aquí vemos a Lutero señalando la mesa, discutiendo con un señor, ese es Zwinglio, aquí sin barba, y entonces Zwinglio habla de la dimensión simbólica de la Eucaristía. La Eucaristía simboliza tan solo la presencia de Jesucristo, mientras Lutero ha escrito sobre la mesa hoc es corpus meum, defendiendo una presencia real, aunque como hemos visto es según la doctrina la consubstanciación y no la transustanciación. ¿De acuerdo? Pues hay un cuadro de la época donde pueden apreciar la escena. Y aquí es donde ya surge la primera división. Zwinglio se va por su lado y Lutero por otro. Después Karlstadt también se separará. Bucero, Ecolampadio son otros reformadores de distintas ciudades. También estará Thomas Müntzer, que fundará una comunidad de anabaptistas en Münster, en el norte de Alemania. Es decir, a partir de ahora el protestantismo se va a ir dividiendo y subdividiendo sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien, con esto yo creo que podemos empezar a ver a Jean Calvin o Juan Calvino. Fue conocido por su extremada intolerancia religiosa. Pensaba que Dios era un tirano que no conocía ni el amor ni la... Perdón, vamos a ponerlo desde el principio. Fue conocido por su extremada intolerancia religiosa. Pensaba que Dios era un tirano que no conocía ni el amor ni la misericordia. De pensador de salón, este hombre pasó a ser un político y un teólogo que llevó a la práctica su meticuloso plan. Juan Calvino intentó construir un estado teocrático, pero creó una sociedad basada en ideales de libertad. Calvino. Juan Calvino, hijo de un notario, nació en el año 1509 en la ciudad francesa de Noyon. Su madre murió poco después de su nacimiento y desde muy temprana edad el chico se vio sometido a la autoridad de un padre despótico y severo que creía que la disciplina podía sustituir el amor paternal. Por deseo de su padre, Juan se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bourges. Calvino fue un alumno brillante. Participó en numerosos debates sobre la tesis de Lutero, manifestándose a favor de la Reforma. Juan era reservado y huraño. No caía bien entre sus compañeros, quienes le apodaban el accusativus por su tendencia a moralizar.
Tras la muerte de su padre, quien jamás había permitido decidir por sí mismo a Juan, el joven de 24 años por fin tuvo la oportunidad de tomar sus propias decisiones, y una de las primeras fue la de estudiar teología. No se conoce la fecha exacta de la conversión de Calvino al protestantismo, pero sí se sabe que en el año 1533 tuvo que huir de Francia a Suiza junto con otros protestantes. En Suiza analizó y desarrolló la doctrina de Lutero sobre la reforma eclesiástica. Acostumbrado a la disciplina y el orden desde su infancia, Calvino temía el caos que podría devenir tras la eliminación de la autoridad de la Iglesia católica. No tenía gran concepto de la raza humana y entendía que había que regular rigurosamente todas las esferas de su vida. Calvino pensaba que, al imponer un férreo control sobre los hombres, se evitaría que éstos cayesen en la depravación. Plasmó esas ideas en su tratado La institución de la religión cristiana, que le valió la fama como científico y pensador. En el año 1536, Calvino, que se encontraba viajando por Europa, se detuvo en Ginebra, donde conoció a Guillermo Farel, pastor protestante. A instancias de Farel, Calvino decidió instalarse en Ginebra. Calvino consiguió trabajo como profesor de las Sagradas Escrituras. El salario era exiguo, pero tenía la oportunidad de poner en práctica su teoría: construir un modelo de sociedad cristiana ideal. Calvino logró que los ginebrinos se convirtiesen al protestantismo. Ahora, la vida de los ciudadanos estaba bajo control, todo estaba programado, desde el primer lloro del recién nacido hasta el último aliento del moribundo, desde los nombres con los que bautizar a los niños hasta la celebración de las bodas y la organización de los funerales. Estaba prohibido cortarse el pelo y vestir a la moda, celebrar banquetes y hablar en voz alta. Los pastores calvinistas, acompañados por la policía, inspeccionaban las casas y tomaban represalias si descubrían que en una cocina se estaba preparando un plato prohibido o que una mujer cosía un botón vestido. Ginebra no tardó en convertirse en un nido de espías. Denunciar a un vecino era una acción que agradaba a Dios. Con su vehemente fanatismo, Calvino traspasó todos los límites posibles y en el año 1538, por decisión del Consejo de la ciudad, Calvino y Farel fueron expulsados de Ginebra. Desterrado por su excesivo rigor moral, se refugió en Estrasburgo, donde habría de pasar los 3 siguientes años ejerciendo de pastor. A los 31 años se casó con Idelette de Bure. Los 3 hijos de Calvino murieron a muy temprana edad. Entretanto, Ginebra se sumió en la confusión y el caos. Los aterrorizados ciudadanos exigieron la restitución de las leyes calvinistas y en el año 1541 Calvino fue invitado a regresar a la ciudad. Calvino estaba convencido de que regresaba a Ginebra por voluntad divina. A los 34 años de edad, Juan Calvino se convierte en el padre de la nueva iglesia y se independiza de las autoridades de la ciudad. Aunque ostentaba el modesto cargo de consejero del gobernador, tenía una gran influencia en los asuntos diarios de la ciudad. Las leyes se sometían a la aprobación de Calvino y éste consiguió transformar Ginebra en un prototipo de la ciudad de Dios, el reducto del protestantismo. Por algo Calvino fue apodado por sus fieles el Papa de Ginebra. Convencido de que la salvación estaba en manos de Dios, Calvino exhortó a los ciudadanos a seguir las enseñanzas del Evangelio. Entendía que por medio del trabajo y el esfuerzo se llegaba al camino de la salvación. La riqueza, que provenía del trabajo constante, el ahorro y la austeridad se veía como un don de Dios. La autoridad de Calvino en cuestiones religiosas llegó a ser incuestionable. Trabajaba 20 horas al día, sin preocuparse por su salud. Cuando sus amigos le instaban a cuidarse, Juan respondía: «Quiero que cuando el Señor envíe a buscarme, me encuentre trabajando». Juan Calvino falleció a los 57 años de edad. Según su voluntad, el reformador fue enterrado sin ceremonias, sin monumentos y sin inscripciones en su sepultura. Calvino creó una doctrina especial que propugnaba la austeridad y el trabajo como medio de alcanzar la virtud moral. Se puede decir, sin temor a exagerar, que las teorías reformistas de Calvino jugaron un papel trascendental en la implantación del capitalismo en la sociedad occidental. Bien.
Debe ser este, no, este. Es lo que antes veíamos en un vídeo católico, el vídeo que acabamos de ver, sin embargo, es reformado, es protestante. Aunque con ese sentido crítico, ¿no? De ver las cosas también, bueno, con las consecuencias que podía tener la doctrina calvinista, ¿no? Bien, entonces, en primer lugar, hemos visto algo de la vida. Y eso se nota en dos cosas. Primero, en la limpieza de la argumentación, así como Lutero era un artista, un poeta, un temperamento volcánico, con gran elocuencia, sin embargo no era sistemático. Y por eso necesitó de un teólogo como Philip Melanchthon para que sistematizara todas sus ideas. Ya Melanchthon cambió algunas de las cosas que había dicho el mismo Lutero, y ahí empezó, digamos, la sucesiva subdivisión, la reforma de la reforma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la segunda ventaja que él tenía es, al ser un hombre de derecho, era un hombre práctico, y quizá esa ventaja se convertía en desventaja, puesto que quería controlarlo todo, desde el sistema de calefacción de la ciudad hasta los nombres que debían tener los nuevos bautizados, ¿no? Bien, dentro de sus principios teológicos tenemos el abismo que existe entre el creador y la criatura, entre lo que Calvert va a llamar el finito y el infinito. Dios es el absolutamente otro, que no tiene apenas relación con cada uno de nosotros. Y por lo tanto hay un abismo que separa a Dios del hombre. Y por otro lado, el principio de la solideo gloria. Es decir, que todo ha de ser hecho según la gloria de Dios. Eso que escribía Johann Sebastian Bach al principio de sus partituras, todo para la gloria de Dios, digamos que es el lema calvinista por excelencia, ¿no? Se han ido alguna vez a un culto protestante, por lo menos en castellano, repiten continuamente gloria a Dios, gloria a Dios. Pues puede perfectamente venir de esto, ¿no? Bien, por otro lado, quiere liberar la religión de la idolatría, desde las imágenes que se constituyen en idolatrías. Una iglesia calvinista es una iglesia donde solo puede haber una cruz sin crucificado, es decir, ningún tipo de imagen ni nada que se le parezca. Y es, sobre todo, el templo de la palabra. El culto calvinista es sobre todo una homilía con abundancia de citas bíblicas y de larga extensión, ¿no? Así como anécdota, contaban que cuando Newman se hizo católico, claro, él no era calvinista, aunque el calvinismo veremos que influye también en el anglicanismo, ¿no? Pero él solía pronunciar unas homilías increíbles que se quedaba todo el mundo hechizado, embelesado, durante una hora. Y se hizo católico y le dijeron que predicara solo 10 minutos. Y entonces supuso una gran humillación para él, pero aceptó. Digamos que la humildad y que se da cuenta de que, bueno, la verdadera iglesia subsistía en la iglesia de Jesucristo y era capaz de asumir eso. Bien, entonces Calvino escribió esta obra, Institutio Religiones Christianae, Institución de la Religión Cristiana, de 1536, que es un tratado sistemático de los principios fundamentales del calvinismo. De teocracia en Ginebra, así como Zwinglio la había tenido en Zúrich, pues Calvino lo tiene en Ginebra, con esos excesos que le hacen abandonar la ciudad, también instigado por Guillermo Farel, que le había dicho que él era un elegido de Dios para liberar la ciudad. Pero claro, ante la ausencia de Calvino, aquello deviene, se convierte en un caos, entonces vuelve ya como liberador, ¿no?
Entonces, dentro de su infatigable actividad, como hemos visto, un trabajador incansable, escribe un catecismo, una fórmula confesional y Confessio Fide de Eucaristía, son algunas de sus obras, ¿no? Y hemos visto también cómo se caracterizaba por un moralismo, o sea, la ética calvinista de tipo puritano. El término puritano es más de ámbito anglosajón, pero tiene un influjo claramente calvinista. Es una ética del éxito, hasta el punto de que el éxito en esta vida es un signo de predestinación. Me contaron que en Holanda las casas no tienen cortinas. ¿Por qué? Bueno, supongo que no tienen cortinas en los salones. ¿Por qué? Para que la gente vea lo que tiene en el salón. Si es una casa rica con un buen salón, dicen, ese se va a salvar. No sé qué pasaría en otros países, ¿no? Si te ven ahí la televisión de plasma, a ver lo que te puede durar, ¿no? Pero se ve que en Holanda funcionaba bien, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay esa tensión entre el moralismo de origen religioso, pero llegando hasta la última manifestación de la vida pública, y luego la rebelión de los cristianos. Tiene que irse a Basilea, como hemos visto, y Estrasburgo. Ahí adquiere experiencia pastoral y va a volver a Ginebra, donde constituye un consistorio o consejo eclesiástico que dirige todas y cada una de las actividades. Sí, dígame. La prosperidad, y es una teología típicamente de origen calvinista. También, por ejemplo, Max Weber, un filósofo de Múnich, formuló la teoría de que el capitalismo, del origen que tiene, hay quienes dicen que procede de los gremios medievales, ¿no? Pero él lo que dice es que el capitalismo procede de un calvinismo secularizado. O sea, estas comunidades protestantes se caracterizan, o estos países protestantes se caracterizan porque económicamente son muy fuertes. Y es verdad que muchas veces son un ejemplo de cumplimiento del deber o de exigencia en el trabajo, empezando por el mismo Calvino. Pero por otro lado, eso va en detrimento del principio de la solidaridad. Son países donde si estás solo estás muy desasistido, nadie se va a ocupar de ti. No quiero citar ejemplos concretos, pero a lo mejor a ustedes se les ocurre en algún país donde hay mucha prosperidad económica, pero si eres un homeless y estás en la calle, pues estás perdido, ¿no? Porque nadie te va a ayudar. Entonces, bueno, una cosa va con la otra, ¿no? Entonces, este Consensus Tiburinus es el que se firma con Zwinglio. Zwinglio había muerto en batalla, en circunstancias terribles. Algunos dicen que despedazaron su cuerpo y lo repartieron a los cuatro vientos, y entonces lo que se hace es unificar la reforma suiza con la reforma francesa en Suiza. Y entonces, a partir de ese momento, es la Iglesia reformada suiza, ¿no? Teología distinta. Si se acuerdan, en Eucaristía los zwinglianos son más radicales, más simbolistas todavía que los calvinistas. Pero bueno, ahí la teología no les importaba demasiado. Lo que importaba era un acuerdo de mínimos, que es lo que vamos a ver en estas comunidades protestantes. Lo vamos a ver enseguida, ¿no? Bien, resistencia en la ciudad y victoria al final reformada. Y entonces va a separarse el luteranismo y se va a diferenciar por un mayor rigorismo moral, como hemos comentado. La dimensión comunitaria de la Iglesia. La eclesiología es importante para Calvino. La Iglesia visible. El luterano va a ser más espiritualista. Y también la organización eclesiástica. Las iglesias protestantes están súper bien organizadas, a veces demasiado organizadas. Y luego la interpretación literal de la Escritura, que les llevará, por ejemplo, a una teología de la alianza de tipo veterotestamentario, que para ellos será muy importante. Si alguien ha leído
algún libro de Scott Hahn. ¿Alguien ha leído algún libro? ¿Sí? Ven que al tema de la alianza le da mucha importancia porque él era presbiteriano. Presbiteriano son los calvinistas, como veremos, en territorio anglosajón. Bien, y en 1561 obtiene un dominio teocrático completo. En lo que se refiere a la predestinación. Bueno, decíamos que Lutero tenía un cierto pesimismo antropológico. Lutero estaba obsesionado por la propia salvación. No va a ser este el ambiente en el cual va a crecer el calvinismo. Calvino busca solo la gloria de Dios y va a tener un cierto optimismo respecto al mundo. La nación es muy duro, es decir, que hagas lo que hagas, te salvas o te condenas según lo haya predispuesto Dios con anticipación. Y de hecho ya surgen atenuaciones en la época moderna, el arminianismo, y hoy por hoy hay pocos reformados que suscriben literalmente la doctrina de la predestinación, porque en cierto modo es inhumana. Tal negación de la libertad humana de que hagas lo que hagas, te salvas o te condenas según lo haya previsto Dios previamente, pues digamos que es un poco descorazonador, ¿no? Entonces uno se dedica a la bebida y poco más, ¿no? Optimismo al mundo. El mundo es una tarea y por lo tanto algo que hay que trabajar y transformar. Puramente interior. Hemos hablado de cómo esa eclesiología está centrada en la Iglesia visible. Y digamos que esa unión entre Iglesia y Estado se manifiesta en detalles, digamos, cotidianos de la vida ciudadana, ¿no? Y por eso tienen ese pragmatismo, incluso esa agresividad. Mientras los luteranos van a ser muy poco misioneros, van a crear muy pocas misiones, sin embargo los calvinistas van a ser bastante misioneros, se van a difundir, empezando por los Estados Unidos de América. Los Pilgrim Fathers van a ser de impronta calvinista en la versión anglosajona que se llaman presbiterianos, como vamos a ver enseguida. Primero en Francia, que al principio no son permitidos por las autoridades católicas. Ahí reciben el nombre de hugonotes. Hay muertes, la noche de San Bartolomé, y a partir de 1598, final del siglo XVI, son tolerados dentro del territorio francés. Es decir, pasamos de Suiza a Francia. Después a los Países Bajos, especialmente a Holanda. Va a ser importante porque Holanda entrará en interacción con Inglaterra y de ahí va a trasladarse el calvinismo a Estados Unidos. Presbiterianismo. ¿Saben de dónde viene el nombre presbiterianismo? De presbítero, porque frente al episcopos, frente al obispo, los superiores que ellos tienen es el presbítero. Es una autoridad puramente de la comunidad local. No hay obispos, no hay episcopado histórico. Simplemente hay presbíteros y de ahí presbiterianismo, que es lo mismo que calvinismo, pero en ámbito anglosajón. Y después veremos que eso influye en el puritanismo, que ahí ya hay influjo también anglicano. Entonces la confesión escótica, John Knox, y de ahí surge la iglesia presbiteriana. Todo tipo de mezclas, ¿no? Los anabaptistas que van a dar lugar a su vez a los baptistas, que se van a combinar con los samis o menonitas, lo veremos el próximo día.
los puritanos presbiterianos, ¿no? Influencia también del pietismo, de ese señor Spener. El pietismo está centrado, como su nombre indica, en la piedad, no la doctrina. Se trata de no decir credo, sino siento. Si lo siento es bueno. Por tanto, es algo puramente individual y la dimensión comunitaria es menos importante. Este pietismo va a ser interesante porque va a influir, por ejemplo, en la Ilustración. Si ven alguna vez el festín de Babet, que lo veré con los de Eucaristía el próximo lunes, es una comunidad de tipo pietista. Es interesante, ¿no? Bueno, ustedes la vieron el año pasado, ¿no? Pues es una comunidad pietista, perdón. No sé dónde tendré la cabeza. El protestantismo liberal, porque en el siglo XIX se alían los reformados con los luteranos. Entonces ese moralismo o esa menor consideración de la divinidad de Jesucristo propia del protestantismo liberal puede venir por influencia del racionalismo y del pietismo. Bien, y luego veremos que esto a su vez da lugar, por distintos avatares de la historia que no podemos adelantar, al movimiento evangélico y pentecostal, ¿no? También tendríamos que citar a dos teólogos que ustedes conocen bien, que son calvinistas e interesantes, que son Calvert y Oscar Cullmann. Los dos participaron como observadores del Concilio Vaticano II. ¿De acuerdo? Tenemos por lo menos un mapa, ¿no?, general de un mundo que lógicamente es bastante complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo queda la cosa? Pues se lo copien, ¿eh? Lo tienen en el libro y tampoco queda con que en Alemania se unen luteranos y reformados, a pesar de las diferencias doctrinales. Después se crea una alianza de todos los reformados, dice 75 millones, pero llegan hasta 80 ahora. Y como ven, esto es importante, ¿no? El modo de vivir el ecumenismo entre los protestantes es, primero se habían dividido y ahora lo que vamos a hacer es unirnos, pero unirnos a partir de alianzas. Entonces, el ecumenismo católico lo que hace es decir, bueno, ¿cuál fue la iglesia fundada por Jesucristo? Vamos a mantener íntegra esa iglesia que Cristo instituyó. Aquí no es más un acuerdo doctrinal, nos ponemos de acuerdo, estrechamos nuestras manos, cantamos y bailamos juntos y ya estamos unidos. Esas cosas son importantes, desde luego, no vamos a negarlo, pero digamos que es una perspectiva distinta de la católica. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Porque esto es importante. Es decir, el ecumenismo de tipo protestante es de tipo federalista, de unión. Está la fórmula de Oscar Cullmann, que habla de una unión de la diversidad reconciliada, que ya es un avance porque dice, bueno, juntos pero no revueltos, diversidad reconciliada. No nos vamos a pelear, pero vamos a ser distintos, ¿no? Entonces aquí hay dos alianzas de este tipo, la de Leuenberg, entre, de nuevo, luteranos y reformados, la de Porvoo, que la veremos, que es entre los luteranos escandinavos y los anglicanos. Pero digamos que es ecumenismo de tipo protestante, de tipo federalista, ¿vale? Bien. Entonces, aquí vemos el mapa. Pueden ver, no se ve muy bien, pero es el azul sobre todo, que está en Europa, lógicamente. Pues de Suiza pasa a Francia, Holanda, Reino Unido. Después pues va a ir a países como Australia y de Holanda a Sudáfrica. Tenemos en Estados Unidos y Canadá,
tenemos esto es la Guyana holandesa, ¿no? Me parece. Y tenemos en Corea, que aquí no se ve muy bien, pero donde hay bastantes presbiterianos también. Entonces, este es un poco el mapa, el organigrama de los reformados, ¿no? Brevemente, aquí pueden ver, y los tienen también en el libro, algunos de los diálogos. Y los temas son, una vez más, la palabra y los sacramentos, el valor de los sacramentos, que para ellos inicialmente es pequeño, la relación entre los sacerdocios común y ministerial, es decir, cómo es el ministerio reformado, si no hay una ordenación, si no hay una sucesión apostólica, qué papel o qué valor puede tener, tema de diálogo. ¿Qué idea tenemos de iglesia? Porque si es una eclesiología de la comunidad local, pues nos queda pendiente toda dimensión universal y todo el papel del episcopado histórico. Entonces, digamos que son cuestiones que hay que hablar, que hay que aclararse, ¿no? Es decir, que estamos unidos, pues hay que ver qué pasa con todo eso, ¿no? Y muy bien, yo no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda más. En principio esto era lo que tenía previsto para la clase de hoy, pero no sé si queda... ¿Ha habido algo que no he explicado con claridad o algo que querrían preguntar? Se los ve agotado después de este maratón ecuménico. Pues nada, entonces les dejo descansar,